un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos de lleno ya por cuestiones de tiempo con nuestro querido, gran amigo, ilustre invitado, el profe Oscar Vallés. Oscar, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Un gran abrazo, Mingo. Encantado de acompañarte y acompañar a tus estupendas amigas que te acompañan también todas las mañanas. Feliz de estar con ustedes el día de hoy. Nosotros también de que nos acompañes. Un saludo de parte de Erika, que está conectado, y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti, de Radio Caracas Radio. Y promovíamos este encuentro contigo con algo que de alguna manera, en nuestro estilo, conversaba con Marilia y con Erika en el Está Circulándose. Es una verdadera catástrofe lo que le está ocurriendo a las llamadas oposiciones. Y tú has mencionado, tú has llamado, y quiero que lo expliques en el programa, la descentralización unitaria. Y es importante que hablemos porque nos vamos a adentrar en el terreno de lo que significa el Estado unitario descentralizado que opera en otros países, pues, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, Oscar? A que nos haga una radiografía por qué se llega a esto con las oposiciones, a esta catástrofe, a esta tragedia que se está viviendo. Bueno, yo digo tragedia, lo mencioné como catástrofe, que después, bueno, circuló con ese término y bueno, vamos a asumirlo de ya de una vez, porque si algo hasta ahora había distinguido la lucha política en Venezuela, si algo la había distinguido, es que los sectores que rechazan abiertamente el régimen impuesto por el señor Maduro y la revolución, siempre había sido una resistencia, siempre había sido una posición que en buena medida podríamos llamar antisistema. Es decir, no se buscaba sencillamente modificar y mejorar las cosas, no se buscaba tampoco sacar a Maduro para poner otro rostro y continuar más o menos con la misma política. Lo que se buscaba de fondo era cambiar la política en Venezuela. Y eso significaba en buena medida cambiar el sistema político en Venezuela, por supuesto darle un revolcón a la revolución y por supuesto abrir los cauces de una vida política democrática en una sociedad económica próspera y de bienestar, ¿no? Con servicios básicos muy bien estructurados, es decir, una sociedad como la que tuvimos en un momento y que por diversas razones que no entran en detalle fue desviada, pero retomar, digamos, el camino del desarrollo, el camino de la libertad, el camino de la democracia. Esa era hasta ahora, digamos, la posición que de una u otra manera compartían los diversos factores que rechazaban el régimen político del señor Maduro. Y uno lo consigue en todo el espectro, digamos, de lo que se llamó entonces oposición. Pero usar el término oposición en Venezuela es un término mal usado, porque en Venezuela hasta ahora no habíamos tenido, y digo hasta ahora porque en adelante ya vas a ver cómo cambia la cosa, no podríamos en Venezuela nunca concebir que la relación que existe entre el régimen político y quienes rechazan el régimen político era una relación de gobierno-oposición. Y no es una relación de gobierno-oposición porque si bien uno puede identificar al régimen y a la revolución que tiene su propia estructura gubernamental, uno podría identificar efectivamente que la gente que hacía, digamos, y se articulaba para rechazar ese régimen político no podría considerarse oposición. Oposición presupone una cosa fundamental, que ahora en Venezuela sí lo vamos a tener, que es que la oposición reconoce efectivamente a quienes ejercen el poder del gobierno, reconocen además que para hacer oposición al régimen que está en el gobierno hay que hacerlo de acuerdo con las reglas, con las leyes, con los marcos donde es posible hacer esa oposición al gobierno. Y desde ese punto de vista uno puede distinguir lo que se llama en la teoría y en la literatura democrática como la oposición leal. ¿Qué es una oposición leal? Una oposición que le hace oposición a un gobierno, ya sea para mejorar sus políticas, pero en el mismo marco, en el mismo régimen político, o también incluso para tratar de sustituirlo preservando el mismo régimen o el mismo sistema político. Entonces, en Venezuela, en buena medida, a partir del inicio de las negociaciones en México, lo que existe en Venezuela finalmente es una oposición leal que tiene varias corrientes internas. Una oposición leal que puede ser mucho más propicia a pensar
que se puede coexistir o cohabitar, como muchos señalan, en el marco del régimen de la dictadura o de la revolución, como prefiero llamarlo yo, y pretenden en el marco de la revolución hacer algunas mejoras en las condiciones de vida de la gente. Entonces uno observa, por ejemplo, cómo personas de esta oposición leal, de esta primera oposición leal que tiene esta perspectiva, se reúne en varias instancias con la revolución y tienen conversaciones y tienen una mesa que llaman Mesa Nacional de Diálogo, donde tratan de acordar algún tipo de reformas a las políticas ya perniciosas que tiene la revolución. Esa es, digamos, la oposición leal, que es comúnmente conocida como los alacranes. Después hay una segunda oposición que se inaugura en México, que ya efectivamente se constituye como una oposición leal, y digo que es una oposición leal porque ya efectivamente reconoce la interlocución oficial y oficiosa de la revolución y de su máximo exponente, como es el señor Maduro, y de nada más y nada menos del presidente de la Asamblea Nacional que muchos conocen, la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, la última Asamblea Nacional electa bajo un sistema electoral cuestionable y no reconocido por múltiples países del mundo. Bueno, se sientan en una mesa de tú a tú con ese presidente de esa Cámara, lo cual implica, por supuesto, un reconocimiento, no solamente a la existencia y a la pertinencia y a la interlocución del gobierno de la revolución que personifica el señor Maduro, sino también de una segunda instancia, que es la instancia de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, la Asamblea Nacional que preside y representa el señor Rodríguez, que forma parte de esa mesa de negociación mediada por Noruega, que se va a reunir en México en los próximos días. De tal manera que podemos considerar que hay una segunda oposición ya constituida que abandona la ilusión de sustituir al régimen político, de sustituir al gobierno del señor Maduro, sino que ha admitido ya finalmente que su estatus frente a la revolución es un estatus de oposición leal. ¿Qué significa de oposición leal? Bueno, una oposición en la cual se sienta a conversar con el régimen político, reconoce el régimen político su estatus y por supuesto su predominancia en el poder, trata en buena medida de alcanzar posiciones o espacios, como también se les llaman, o cuotas territoriales en los marcos y en los procesos electorales que organiza la misma revolución, y entonces es una oposición que se distingue de la primera, porque es una oposición que no aspira a cambiar el sistema de fondo, sino también solo lo único que aspira es cambiar algunas caras y mejorar algunas condiciones para buscar, dicen ellos, condiciones mucho más favorables para sustituir en el futuro al gobierno. Pero sí hay un reconocimiento ya definitivo de la posición del gobierno del señor que preside el señor Maduro, hay un reconocimiento de fondo del estatus, vamos a decirlo así, político de la revolución, y en cierta manera entonces tenemos una segunda oposición leal ya estructurada, que es la que encabeza el G4, y finalmente tenemos una tercera corriente, que uno podría decir que insiste en la posición antisistema, una posición política que es de resistencia, que, bueno, representan a aquellos que de ninguna manera ni están dispuestos a conversar con el régimen político ni con la revolución que encarna el señor Maduro, ni de ninguna manera estarían dispuestos a participar en procesos de conciliación o en procesos electorales repartiendo cuotas de poder en el marco del sistema, ¿no? En el marco de la revolución. De tal manera que, si uno se pone a ver desde este punto de vista, lo que se entendía en Venezuela como oposición, que era algo fundamentalmente centrado a la articulación de todo un país para tratar precisamente de detener el avance de la opresión en Venezuela, de detener el avance de la revolución opresiva en Venezuela, bueno, sencillamente ya esa visión, ese ideal se ha totalmente abandonado. Ahorita lo que hay sencillamente es un reconocimiento a la revolución como forma y estructura central del régimen y el funcionamiento de las instituciones públicas en Venezuela, y las oposiciones se han convertido entonces en oposiciones leales que en el marco de las reglas que establezcan de común acuerdo la revolución con ellos, tratarán de jugarse la vida pública y de preservar sus respectivas cuotas de poder, que efectivamente para efectos de la oposición leal serán sencillamente escasas con respecto a lo que preserva la revolución, pero para los ciudadanos de a pie, como ustedes y yo, Domingo, sencillamente quedamos prácticamente al margen de todo este proceso, ¿no? De allí es que yo he señalado en muchas instancias, que podemos conversar más adelante sobre esto, de la necesidad de la descentralización unitaria. Es decir, esto lo que está obligando es
que cada quien en su parroquia, en su municipio, se organice y se articule de la forma que vea más propicia para preservar lo importante, que es preservar su vida, preservar su propiedad y preservar su libertad, porque aquí sencillamente el país va en un proceso de, vamos a decirlo así, de fragmentación acelerada. Está muy atado arriba, pero a través de un Estado totalmente incapaz, un Estado fallido, un Estado que no da respuesta ni siquiera en materia de seguridad para la gente en las provincias más alejadas de Caracas. Y por el otro lado vemos que la gente, si no se organiza por sí mismo en sus vecindarios, en sus parroquias, en sus urbanizaciones, en sus barrios, va sencillamente a morir de miedo. Bueno, entonces aquí sencillamente la unidad verá por la base. Cuando digo unidad no me refiero a los partidos, a la unidad de la gente. En algunos municipios, en algunas parroquias, en algunos barrios, en algunas organizaciones, bueno, a lo mejor la lucha es de resistencia, a lo mejor la lucha es de protesta, y en otros será de otras formas de lucha, pero cada quien tendrá que decidirlo. Ya basta de coger línea de Miami, de Madrid o de Bogotá. Vamos a tratar entonces de ver cómo nos hacemos los ciudadanos, porque lo que sabemos es que la élite política, vamos a decirlo así, el estamento del liderazgo político venezolano ha decidido sencillamente jugársela lealmente con el señor Maduro y sus secuaces, y nosotros aquí sencillamente quedamos a la desbandada, de tal manera que tenemos que organizarnos, no en términos nacionales, olvidemos esa quimera, veamos con nuestros vecinos, pongámonos de acuerdo con nuestra cuadra, veámonos qué ponemos de acuerdo con nuestros amigos del edificio, de la organización, de la parroquia, y si es del municipio mucho mejor, y cada quien aquí en los 335 municipios y más de las 17.000 parroquias que hay en el país, bueno, cada quien organizarse y a ver cómo hace para preservar su vida, su libertad y sus bienes, porque lo que nos puede venir en adelante sencillamente es un gran desierto en las estratosferas de la oposición en Venezuela. Sí, es el profesor Oscar Vallés, ya me están haciendo señas para ir a identificar, y escuchando con atención a Oscar e interpretando al auditorio que nos sigue, hay mucha gente que quisiera saber de parte del profesor Vallés qué significa entonces realmente ser de oposición, porque está tan desdibujada la política en Venezuela que uno se puede preguntar, y cabría la interrogante, bueno, ¿y qué califica, con qué califican a esos negociadores para negociar por nosotros? ¿Y qué es lo que están negociando? Porque a fin de cuentas, lo poco que uno se entera es que lo que negocian son unas elecciones. Y mayoritariamente, según los sondeos serios de opinión, la gente no quiere elecciones, sino que le resuelvan la problemática gigantesca por la que padecen la mayoría de los venezolanos. Pero eso en la próxima parte con el profesor Oscar Vallés. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Perfil COVID. Vamos a hablar del perfil COVID, amigos, que ofrece DELAB Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. El perfil COVID, que ustedes lo van a ver ya allí en pantalla, contiene hematología completa, PPT, PT, fibrinógeno, PCR, electrolitos, urea, creatinina, transaminasas, LDH, ferritina, bimero D. Es probable que su médico, además del perfil COVID, le mande a hacer interleuquina 6, o le mande a hacer determinación cuantitativa anti-SARS-CoV-2. Bueno, todos estos exámenes, todos los exámenes de laboratorio, yo quiero que usted los canalice con nuestros amigos de DELAB Biodiagnóstica. Ellos tienen un servicio a domicilio que yo quiero que ustedes lo soliciten, que es muy cómodo, y esto es previa cita. Se pone en contacto con ellos aquí, 0414-202-2900, de la Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. De nuevo quiero decirles, los que tienen cita hoy, por ejemplo, en el Saime de la Trinidad, allí donde está ese centro comercial, está
La Pastelería del Corso. Entonces usted que se va a venir o que está desde bien temprano allí, bueno, sabe que cuenta con la Pastelería del Corso y va a disfrutar unos pastelitos de manzana que permanentemente están saliendo del horno. Son deliciosos, son riquísimos, con un café, eso es un desayuno maravilloso. Pero están nuestros cachitos generosos en jamón, o pueden ser los pastelitos de ricota y espinaca, o los pastelitos de... los pastelitos de queso paisa y jamón, eso es una delicia. O los croissants, amigos, de jamón, de pavo y queso crema, son riquísimos. Si hay algún cumpleaños esta semana, usted sabe muy bien que esa torta, por ejemplo, de mazapán, es de la Pastelería del Corso y la encarga aquí, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Erika, Mingo, qué bueno que tienen al profesor Vallés, deberían contar con él más a menudo. Nuestro gran amigo el profesor Oscar Vallés está con nosotros. Bueno, dejábamos con puntos suspensivos, unas inquietudes, pero Erika también va a sumar otras que la saca del chat y de lo que ella ha escuchado en la explicación del profesor Vallés en la introducción. Erika, te escuchamos. Sí, es Mingo, profesor Vallés, un gusto saludarlo. Por ejemplo, Luis Alfredo Valls le comenta que en Venezuela tiene que fundarse una oposición nueva, integrada por una ciudadanía de notables y profesionales creíbles. Luis Pérez le dice que el diálogo de México simplemente busca quitar las sanciones, desbloquear la cuenta de los delincuentes rojos, que Leopoldo, Vecchio y Borges sigan pavoneándose por el mundo y que los cubanos sigan extrayendo nuestras riquezas. Y también le preguntan cómo dejaríamos de tener una oposición leal al régimen para construir una oposición creíble que nos ayude a salir del sistema que tenemos en este momento. Y le dicen a Oscar que estas organizaciones civiles siempre se estrellan con las mafias políticas. Bueno, Oscar, vamos a ordenar las ideas. ¿Por dónde comenzamos? Sí, bueno, gracias, Erika. Comienzo con Erika, Mingo, con las lecturas que hizo Erika de la audiencia, ¿no? Sí. Creo que, y esto conecta un poco con la pregunta que dejaste del aire antes del corte. Creo que estamos atrapados en oposición. Estamos atrapados allí. Realmente, hasta que nosotros en Venezuela no podamos entender, pero entender además a profundidad, con conciencia, es decir, una convicción, además con una convicción como quien sabe que tiene que admitir las cosas que pasan en Venezuela. O sea, hay un tema de admitir la realidad que vivimos, y admitiéndola es la mejor manera de poder pensar cómo entonces a partir de esa admisión podemos buscar estrategias, diseñar rutas o alternativas. Y lo que hasta ahora no hemos admitido todavía en Venezuela es que es banal, para no decir trivial, pensarse como oposición política en Venezuela cuando domina un régimen político opresor, autoritario y por ende arbitrario. En los regímenes arbitrarios, opresivos como el que existe en Venezuela, carece de sentido, no solamente llamarse oposición, sino que carece de sentido hacer oposición. En las sociedades muy serias del mundo, en las sociedades donde efectivamente los ciudadanos están muy conscientes de sus derechos y sobre todo de su rango de poder como sujetos propios de su destino cívico y público, hacer oposición a un régimen político es hacerlo cuando el gobierno efectivamente es leal con el país.
¿Qué significa un gobierno leal con el país? Bueno, un gobierno que cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes, un gobierno que preserva el interés de la ciudadanía y el interés general de sus habitantes, un gobierno que cumple con su tarea y cumple con sus responsabilidades, y además un gobierno que rinde cuenta de sus ejecutorias, haciendo las correcciones necesarias y, por supuesto, sancionando y castigando a aquellos que exceden en el uso del poder o sacan provecho del erario público. Bueno, esto es un gobierno leal. Cuando tú tienes un gobierno leal en un país, entonces puedes darte el lujo, vamos a decirlo así, de hacer oposición leal a ese gobierno, ¿no? Porque tienes un gobierno que es leal con el país y con sus ciudadanos, y por supuesto lo peor que puedes hacer es, cuando un gobierno es leal con el país y con los ciudadanos, traicionar a ese gobierno promoviendo golpes de Estado, promoviendo, digamos así, levantamientos populares. No, se supone que la relación gobierno-oposición es una relación dialéctica, una oposición, una relación donde cada una de las partes de este binomio se corresponden, no solamente políticamente, sino que se corresponden, vamos a decirlo así, moralmente también. Pero cuando tienes un gobierno que se caracteriza por la arbitrariedad, que se caracteriza por el abuso del poder, que se caracteriza además por una forma autocrática y opresiva de tratar a la ciudadanía y a la gente que disiente de sus perspectivas, de sus posiciones o de sus decisiones, efectivamente la oposición en Venezuela es esencialmente un contrasentido. Y mientras nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro mental, en nuestro imaginario político, vernos como opositores, en esa misma manera estamos subyacentemente calificando a esta dictadura como gobierno leal. Y eso es lo que no estamos en Venezuela entendiendo aún, y tenemos años llamándonos opositores, años diciendo que somos la verdadera oposición, y eso supone, Mingo, que el gobierno entonces es leal también con nosotros y el gobierno respeta a quienes se oponen a él. Pero sabemos que no es así. En Venezuela carece de sentido seguir insistiendo en una política de oposición, porque lo que cabe en Venezuela sencillamente es redefinir mejor una posición de resistencia, porque tenemos que resistir a este estado de cosas que siguen cada vez en Venezuela asfixiándonos y oprimiéndonos, como ha sucedido recientemente, y sabemos que nosotros que estamos aquí reunidos en este instante, sabemos que efectivamente estamos reunidos aquí porque sencillamente nos las jugamos para seguir reunidos aquí. De tal manera que no es ninguna garantía, de cierta manera, que estar reunidos como estamos conversando esta mañana, no hay ninguna garantía de que podamos seguirlo haciendo en adelante. De tal manera que cuando vivimos en un país que tiene estas características, por un régimen político que oprime abierta y abusivamente a la población y sobre todo a la ciudadanía activa, inteligente, que rechaza renunciar a sus derechos, que preserva todavía sus derechos, es un régimen sobre el cual carece de sentido considerarse opositores. De tal manera que la invitación es abandonar la noción de oposición misma y redefinirnos sencillamente como una ciudadanía activa en resistencia a este estado de cosas. Es que hay gente que dice, mira, la opción que tenemos es llorar, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? El profesor Vallés nos invita a que nos organicemos en un vecindario, en una población. Vamos a suponer, y pongamos el ejemplo de una gente que tiene en un vecindario 20 días que no les llega el agua o la luz. Entonces se organizan y van a protestar. ¿Qué les mandan? Una cuadrilla de militares, porque este es un régimen militar. Entonces, pero no les resuelve el problema de la luz, ni les resuelve el problema del agua. Y entonces hay una resignación. Entonces, ¿cuál es la resignación? Saca las poncheras cuando llueva, mi amor. Porque el agua no nos va a llegar. Es decir, aquí no hay Estado. Cuando tú llegas a la conclusión de que no hay Estado, entonces tú dices, y con esta oposición que contamos, mira, con amigos así no vamos para el baile, pues, ¿no? Dime, Erika, disculpa. Bueno, lo que quería comentarles es que es un poco en la línea de lo que estás diciendo, Mingo. Por ejemplo, Peter Polaski comenta que en Guanare tienen aproximadamente, hay una cola virtual para tratar de surtir 30 litros de gasolina, que el gas más nunca llegó, que los precios suben todos los días, que no tienen CanTV, que no tienen servicio de agua, que tienen problemas de electricidad. Entonces, ¿cómo organizarnos dentro de nuestra comunidad? Si incluso a veces vemos, profesor Vallés, cómo dentro de nuestros propios edificios nos convocan a las reuniones de condominio, y si bajamos 3 o 4, 5 como mucho,
eso ya se pudiera considerar un quórum de un edificio que tiene 40 apartamentos, 30 apartamentos. Entonces, estamos tan volcados en sobrevivir para cubrir nuestras necesidades elementales y básicas para sobrevivir, que nos va a costar unirnos para hacer una oposición entonces creíble, porque Claro. entiendo al final que usted lo que nos invita es a que nos transformemos en una oposición creíble. Y tienes No, y tienes unos imbéciles que uno no sabe qué es lo que están negociando en México, porque lo que se habla es de elecciones, pues, ¿no? Y se murió ayer Bueno, otra pero- niñita en el JM de Los Ríos y Ahí los está, papás la están pero- enterrando hoy. Y entonces, bueno, esto es lo que tenemos, pues. Bueno, lo que lo estoy invitando no es digamos, a organizarnos, porque de una u otra forma, Claro. aunque sea en una junta de condominio, Erika, donde van 5 personas o 6, bueno, esa junta de condominio, esos 5 o 6 toman decisiones que involucran a 40 y hacen funcionar el edificio de alguna manera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tenemos que cambiarnos el switch y dejar de hablar de oposición creíble. Ya no somos oposición. O sea, la revolución nunca nos ha tratado como oposición, nos ha tratado como apátridas, vendepatria, escuálidos, o sea, nunca nos ha tratado como oposición. Y si nosotros seguimos viéndonos como opositores, bueno, seguiremos, por supuesto, reuniéndonos en México, reuniéndonos en Santo Domingo, reuniéndonos en la mesita y seguiremos con este bailoteo, mientras la gente, por supuesto, padeciendo sus carencias. Cuando yo le digo a la gente, y cuando digo a través de este medio, que invito a la gente a que tome sus propias decisiones, es que nadie sabe mejor en el municipio Zamora del estado Mérida cómo poder luchar mejor por su vida, por su libertad y los bienes que los propios pobladores del municipio. Si ese poblador, si esos municipios, la gente de ese municipio decide autónoma y completamente tomar el consejo municipal y tomar la alcaldía, bueno, es una decisión del municipio. ¿Ok? Y frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Criticar a la gente de Cacute porque la gente de Cacute decidió tomar la alcaldía y tomar el consejo municipal. Yo desde aquí, desde San Antonio de los Altos, voy a criticar a la gente de Cacute. Lo que quiero decir con esto es que ya basta, es mi invitación, por favor, atención, ya basta de los grandes metarrelatos, ¿no? De estas ruedas de prensa donde salen los grandes políticos convocando circunstancias nacionales que al final, como dice Bingo, ellos negocian sus intereses en una mesa sin consultar a nadie, sin decírselo a nadie, porque ahora supuestamente el secretismo es el arma más poderosa en un proceso de negociación, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que ya basta de esto. Nosotros aquí en los Altos Mirandinos, en el municipio de Los Alias, estamos debatiendo y discutiendo qué vamos a hacer este año, a qué nos vamos a enfrentar, cómo vamos a poder solucionar nuestros asuntos y tratamos de discutir la forma de cómo resolverlos. Y creo que eso es la llamada atención. No podemos esperar, digamos, que la gente de otros municipios del país, con muchas más carencias, con muchas más lejanías, con gravísimos problemas de fondo, y tú sabes, Mingo, que yo vengo de Mérida y Mérida está prácticamente abandonada y desistida, para no hablar de otros estados con otros municipios también terribles que hay en Venezuela. Mira, no pueden quedarse sentados a ver qué deciden en Caracas, en Bogotá, ahora en Ciudad de México o qué deciden en Madrid, ¿no? Ellos tienen que efectivamente darse cuenta que tienen que organizar, que tienen que salir, buscar formas y alternativas, que no solamente es protestar porque no tengo agua, es darse cuenta que no la tendrán y tendrán que buscar la manera de cómo hacer posible que sus hijos, que sus familiares, pero sobre todo que su vida y su propiedad no se venga menos. Y eso significa invocar, como dicen de esta manera, la creatividad que tiene la gente en cada uno de los municipios, pero no podemos ni esperar, ¿no?, a la revolución que resuelve los problemas, porque son ineptos resolviendo problemas. Y tampoco podemos esperar, ¿no?, que vengan desde Caracas el G4 o el G9 o como le quieran llamar, a tratar de resolver los problemas que puede tener la población del Vigía, la población de Cacute, la población de Betijoque y otras poblaciones del país. Sí. Cada quien, yo sé que esto es un medio que llega a todo el país, la invitación que le hago a la gente es que se den cuenta efectivamente que si no toman por sus propias riendas y manos y cuenta su propio destino, nadie lo va a hacer por ustedes. Sí. De tal manera que en este proceso de este año, incluso para el 21 de noviembre que se está convocando una elección, saquen la cuenta, debatan y discutan en sus municipios, sean autónomos, independientes entre sí, descentralicen
la lucha política con el régimen, no tomen más línea de Caracas, tomen sus propias decisiones frente a lo que tienen ante sí y por supuesto que sean 335 focos de lucha, 17.000 focos de lucha distintos y veamos la revolución cómo los resuelve, pero que cada quien sea autónomo e independiente porque lo que sucede en cada barrio, lo que sucede en cada vecindario, en cada población rural, en cada pueblo del país, solamente lo conocen sus pobladores y a ellos les corresponde en primera instancia tomar la decisión de qué van a hacer de cara, no solamente el 21 de noviembre, sino de cara al futuro que ellos deben aún preservar por sus familias, por sus hijos y por supuesto por su propiedad y su libertad. Gracias, Oscar. Se nos agotó el tiempo, pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve porque tenemos que seguir hablando sobre esto. Hay gente que dice, bueno, el profesor Vallés nos está invitando a que no pensemos como país, a que pensemos solamente como personas que estamos en un municipio o que no salgamos de una cuadra. Así que tenemos que, eso no tengo que cortar ya, Oscar, pero se quedan muchas cosas para conversar contigo como siempre. Además, un gran abrazo y 1.000.000 de gracias por acompañarnos también, Erika. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.